El control interno. Control interno. Para referirnos al control interno específicamente, necesitamos primero describir cuáles son los modelos de control que, según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su pronunciamiento sobre el ejercicio de la revisoría fiscal, estableció en el año 2008. Los modelos de control establecidos en este pronunciamiento serían los siguientes. En primer lugar está el modelo de control latino. Ese modelo de control latino es el que se origina en lo que se llama Europa continental, Francia, Italia, España, Portugal, etc. Y que proviene desde el Imperio Romano, porque en el Imperio Romano se ejercía un control muy estricto sobre las instituciones que constituían el imperio. Y la palabra fiscalización, que viene de allá, se refiere al término fisco, tesoro del Estado. Entonces este modelo de control latino inicialmente era para las organizaciones estatales, pero con el tiempo fue evolucionando y se llegó a implantar en la parte privada. Específicamente con el Código Napoleónico empezó a hacerse control a las empresas desde un punto de vista intervencionista del Estado. El Estado intervenía para que la contabilidad y el control de los recursos de las empresas y sociedades de ese entonces tuvieran algo de respaldo en la ley. En este caso del modelo de control latino se tiene que tener una cobertura general, cubría toda la organización privada. Lo que estamos hablando en este momento es de la organización privada que, para ser intervenida, pues obviamente está basado en leyes preexistentes. Entonces cubre en forma general todo el ente, hace actividades de control verdadero, en in situ lo llama el Consejo Técnico de la Contaduría. ¿Qué quiere decir? Que mide y analiza todas las desviaciones que se encuentren en el momento. Nosotros lo llamamos a eso ipso facto, en el momento del hecho. Examina los antecedentes y condiciones previas, supervisa su desarrollo, al igual que los resultados y las consecuencias del mismo. En este caso, el control latino busca prevenir. Entonces, hay un control previo. Además del control in situ o ipso facto, está el control antes de que suceda el hecho. Su fin, el fin del control, es prevenir el daño por mínimo que sea y proteger lo que se llama el interés general. Por eso es el Estado el que interviene haciendo normas que obliga a los particulares a establecer controles para las empresas, porque se entiende que las empresas son una parte importantísima de la economía y allí esto va en contra de lo que es el liberalismo económico, porque allí se dice que en este caso la intervención estatal busca de que se proteja el interés general, no es el dejar hacer y dejar pasar. El Estado, por lo tanto, interviene las operaciones del sector privado y delega vigilancia y control a los terceros. En este caso surgen en Francia, en la revolución, después de la Revolución Francesa y durante el Imperio Napoleónico, los comisarios de cuentas que se establecieron también en Latinoamérica, en muchos de los países recién independizados de España. Eso en cuanto al control latino. Es un control. El modelo de control anglosajón nace en el sector privado. Aquí el Estado no interviene porque siempre la parte anglosajona o parte de tipo insular de Europa
se enfocaba más al liberalismo económico, el dejar hacer, dejar pasar, y los privados son los que definen cómo se controlan a sí mismos. Entonces allí surge lo que se ha denominado la teoría de la agencia, y nacen las corporaciones, las sociedades anónimas. Se reúnen muchos dueños, que dan un aporte, o sea, accionistas, y encargan del manejo de las empresas a personas distintas a los dueños. Cosa que no pasa en el modelo del control latino, porque el dueño mismo o los dueños mismos están manejando las empresas. Entonces, en este caso, en el caso de los navíos, bien sea holandeses o ingleses, que mandaban a sus colonias a hacer el comercio, ir a la India, traer seda y llevar productos de Inglaterra a la India, etcétera. Por eso se descubrió América, casualidad. Entonces ese control anglosajón surge cuando los que dan esa agencia a unos terceros que le van a manejar los recursos que ellos entregan, ellos empiezan a rendir cuentas, y ahí nace prácticamente la auditoría moderna, porque los dueños, accionistas, no saben de contabilidad. Los que son comisionados para que hagan la gestión de los negocios rinden cuentas, y las cuentas que se rinden no se las rinden a personas que no manejan la contabilidad. Entonces surge en Gales la auditoría, cuando se dice, los contadores dijeron: nosotros sabemos de contabilidad, permítanos que nosotros hagamos el control de esas cuentas, de esa rendición de cuentas. Ese es el surgimiento del modelo anglosajón. Como se ve en sus inicios, es la protección del interés privado del fin. Ahí no interesaba el interés público, cosa que ahora es distinto. Desde que se estableció la IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos, la búsqueda es el interés público. La inspección de la gestión de quienes fueron a los cuales se le entregaron los recursos se hace por ese mecanismo de rendición de cuentas. El capitán del barco o el encargado del barco viene y le rinde cuentas a las personas que invirtieron en ese viaje a la India para traer seda y llevar mercancía. Entonces ellos rinden cuentas, y la gestión se mide a través de rendición de cuentas, que se llaman estados financieros en este caso. Se aplica para ello técnica de auditoría, que es verificar lo que dicen los estados financieros. Esto es en forma posterior. Observen bien que aquí no hay un control previo, ni hay un control in situ o un control en el momento. O sea, no hay control ex post, ex ante, ni ipso facto, antes de que suceda el hecho y en el momento del hecho. Aquí es posterior, se van a verificar, y eso lo hacen no los dueños, sino personas especializadas en contabilidad. Su fin es demostrarle a los propietarios que las cifras de las cuentas que se les están rindiendo son razonables, o sea, más o menos son ciertas, más o menos exactas. Se entiende que los estados financieros no son exactos, pero lo único que hacen el modelo de control es decir: sí señor, no es que sea exacto, pero sí está muy cerca de lo que es ser exacto, o sea, está cerca del estándar. Se ejerce, ¿cómo se dice?, acción posterior y selectiva. Quiere decir de que no se examina todas las operaciones, sino unas muestras sobre las cuales se sacan inferencias de tipo técnico mediante la estadística, para saber si la muestra da el comportamiento del universo que se está examinando. Se sustenta en la existencia de un sistema de verificación interno al ente, o sea, el ente debe tener un sistema de autocontrol, que llamamos nosotros control interno. Entonces, el control posterior se basa en el control interno. Entonces, ese control interno sí debe tener las etapas de antes de que sucede el hecho y en el momento de que sucede el hecho.
se basa únicamente en los hallazgos de tipo material, o sea, los hallazgos que sean importantes. Entonces, siempre se dirá que el control anglosajón no es un control puro, sino un método de control, una método